Tercera parte. Capítulo 1. Los hacedores de fuego. El cachorro se topó con ello de golpe. Fue culpa suya. Había sido descuidado. Había salido de la cueva y bajado al arroyo a beber. Puede que no se percatara de nada porque estaba pesado de sueño. Había pasado toda la noche fuera por el sendero de la carne y acababa de despertar. Y su descuido podía deberse a lo familiar que le era el camino al remanso. Lo había recorrido muchas veces y nunca había pasado nada en él. Pasó junto al pino fulminado, cruzó el claro y se adentró al trote entre los árboles. Entonces en el mismo instante vio y olió. Delante de él, sentadas en silencio sobre los cuartos traseros, había 5 cosas vivas como nunca antes había visto. Era su primera visión de la humanidad. Pero al verlo, los 5 hombres no se pusieron en pie de un salto, ni enseñaron los dientes ni gruñeron. No se movieron, sino que permanecieron allí sentados, silenciosos y ominosos. Tampoco se movió el cachorro. Cada instinto de su naturaleza lo habría impulsado a huir desaforadamente. Si no se hubiera alzado de pronto en él, por primera vez, otro instinto contrario. Un sobrecogimiento inmenso descendió sobre él. Quedó aplastado hasta la inmovilidad por un sentimiento abrumador de su propia debilidad e insignificancia. Allí había dominio y poder, algo inmensamente superior a él. El cachorro nunca había visto al hombre, pero el instinto relativo al hombre era suyo. De un modo difuso reconocía en el hombre al animal que se había abierto paso luchando hasta la primacía sobre los demás animales de la naturaleza salvaje. No solo con sus propios ojos, sino con los ojos de todos sus antepasados miraba ahora el cachorro al hombre. Ojos que habían girado en la oscuridad alrededor de innumerables fogatas invernales, que habían atisbado desde distancias seguras y desde el corazón de las espesuras a aquel extraño animal bípedo que era señor de las cosas vivas. El hechizo de la herencia estaba sobre el cachorro. El miedo y el respeto nacidos de los siglos de lucha y la experiencia acumulada de las generaciones. La herencia era demasiado poderosa para un lobo que solo era un cachorro. De haber sido adulto habría huido. Tal como estaban las cosas, se encogió paralizado de miedo, ofreciendo ya a medias la sumisión que los de su especie habían ofrecido desde la primera vez que un lobo se acercó a sentarse junto al fuego del hombre y dejarse calentar. Uno de los indios se levantó, caminó hacia él y se inclinó sobre él. El cachorro se pegó más al suelo. Era lo desconocido, objetivado al fin en carne y hueso concretos, inclinándose sobre él y alargando la mano para agarrarlo. El pelo se le erizó involuntariamente, los labios se le retrajeron y enseñó sus pequeños colmillos. La mano suspendida como un destino sobre él vaciló, y el hombre dijo riendo: «Babam vabiska y pitah. Mirad los colmillos blancos». Los otros indios rieron con fuerza y animaron al hombre a coger el cachorro. A medida que la mano descendía más y más, el cachorro se libraba una batalla de instintos. Experimentó 2 grandes impulsos, el de ceder y el de luchar. La acción resultante fue un compromiso. Hizo ambas cosas. Cedió hasta que la mano casi lo tocó. Entonces luchó, y sus dientes destellaron en un mordisco que se los hundió en la mano.
Al instante siguiente recibió un coscorrón en un lado de la cabeza que lo tumbó de costado. Entonces toda combatividad lo abandonó. Su condición de cachorro y el instinto de sumisión tomaron el mando. Se sentó sobre los cuartos traseros y lloró. Pero el hombre cuya mano había mordido estaba enfadado. El cachorro recibió un coscorrón en el otro lado de la cabeza, con lo cual se sentó y lloró más fuerte que nunca. Los cuatro indios rieron con más fuerza aún, mientras que hasta el hombre mordido empezó a reírse. Rodearon al cachorro y se rieron de él, mientras él gemía de terror y de dolor. En mitad de todo oyó algo. Los indios lo oyeron también, pero el cachorro sabía lo que era, y con un último y largo aullido en el que había más triunfo que pena, cesó su llanto y esperó la llegada de su madre, de su feroz y indómita madre que luchaba y mataba todo y nunca tenía miedo. Venía gruñendo mientras corría. Había oído el llanto de su cachorro y se lanzaba a salvarlo. Irrumpió entre ellos, y su maternidad ansiosa y militante la convertía en todo menos un espectáculo agradable. Pero para el cachorro el espectáculo de su furia protectora fue gratificante. Emitió un pequeño grito de alegría y saltó a su encuentro, mientras los animales hombres retrocedían apresuradamente varios pasos. La loba se plantó junto a su cachorro, de cara a los hombres, con el pelo erizado y un gruñido retumbando hondo en la garganta. Su cara estaba desfigurada y maligna de amenaza. Hasta el puente de la nariz se le arrugaba de la punta a los ojos. Tan prodigioso era su gruñido. Fue entonces cuando uno de los hombres lanzó un grito. «¡Quiche!» fue lo que pronunció. Era una exclamación de sorpresa. El cachorro sintió que su madre flaqueaba al oír aquel sonido. «¡Quiche!», gritó el hombre de nuevo, esta vez con brusquedad y autoridad. Y entonces el cachorro vio a su madre, la loba, la que no temía nada, agachándose hasta que el vientre le tocó el suelo, gimoteando, meneando la cola, haciendo señales de paz. El cachorro no podía comprenderlo. Estaba espantado. El sobrecogimiento del hombre lo inundó de nuevo. Su instinto había sido certero. Su madre lo confirmaba. También ella se rendía ante los animales hombres. El hombre que había hablado se acercó a ella. Le puso la mano en la cabeza y ella solo se agachó más. No mordió ni amagó con morder. Los otros hombres se acercaron, la rodearon, la palparon y la manosearon, y ella no hizo el menor intento de resistirse. Estaban muy excitados y hacían muchos ruidos con la boca. Aquellos ruidos no indicaban peligro, decidió el cachorro, mientras se agazapaba junto a su madre, erizándose de cuando en cuando, pero haciendo lo posible por someterse. No es extraño, decía un indio. Su padre era un lobo. Es cierto, su madre era una perra, pero ¿no la ató mi hermano en el bosque durante 3 noches enteras en la época de apareamiento? Por eso el padre de Quiche fue un lobo. Hace un año, Castor Gris que se escapó, dijo un segundo indio. No es extraño, lengua de salmón, respondió Castor Gris. Fue en la época de la hambruna y no había carne para los perros. Ha vivido con los lobos, dijo un tercer indio. Eso parece. 3 águilas, respondió Castor Gris, poniendo la mano sobre el cachorro. Y esta es la prueba.
El cachorro gruñó un poco al contacto de la mano y la mano se retiró de golpe para propinarle un coscorrón, con lo cual el cachorro ocultó los colmillos y se encogió sumiso, mientras la mano volviendo le rascaba detrás de las orejas y a lo largo del lomo. «Esta es la prueba», continuó Castor Gris. «Está claro que su madre es Quiche, pero su padre fue un lobo. Por eso hay en él poco perro y mucho lobo. Sus colmillos son blancos y Colmillo Blanco será su nombre. He hablado, es mi perro. Porque ¿no era Quiche la perra de mi hermano? ¿Y no está muerto mi hermano?» El cachorro, que había recibido así su nombre en el mundo, permaneció echado y observó. Durante un rato los animales hombres siguieron haciendo ruidos con la boca. Después Castor Gris sacó un cuchillo de la funda que llevaba colgada del cuello, se metió entre la maleza y cortó un palo. Colmillo Blanco lo observó. Hizo muescas en cada extremo del palo y en las muescas sujetó tiras del cuero crudo. Una tira la ató alrededor del cuello de Quiche. Después la condujo hasta un pequeño pino, alrededor del cual ató la otra tira. Colmillo Blanco lo siguió y se tumbó junto a ella. La mano de lengua del salmón se estiró hacia él y le dio la vuelta, poniéndolo panza arriba. Quiche miraba con ansiedad. Colmillo Blanco sintió el miedo creciendo de nuevo en él. No pudo reprimir del todo un gruñido, pero no hizo ademán de morder. La mano, con los dedos curvados y abiertos, le frotó el vientre de un modo juguetón y lo hizo rodar de un lado a otro. Era ridículo y poco decoroso, y hacer ahí panza arriba con las patas despatarradas en el aire. Además era una posición de tan absoluta indefensión que toda la naturaleza del Colmillo Blanco se rebelaba contra ella. No podía hacer nada para defenderse. Si aquel animal hombre pretendía hacerle daño, Colmillo Blanco sabía que no podía evitarlo. ¿Cómo iba a saltar con las 4 patas en el aire? Sin embargo, la sumisión lo hizo dominar su miedo, y solo gruñó quedamente. Ese gruñido no podía reprimirlo, ni el animal hombre se lo reprochó con un golpe en la cabeza. Y es más, por extraño que fuera, Colmillo Blanco experimentó una inexplicable sensación de placer a medida que la mano le frotaba de un lado a otro. Cuando lo rodó de costado, dejó de gruñir. Cuando los dedos le presionaban y amasaban la base de las orejas, la sensación placentera aumentó, y cuando con una última frotación y rascada el hombre lo dejó en paz y se marchó, todo el miedo se había extinguido en Colmillo Blanco. Habría de conocer el miedo muchas veces más en su trato con el hombre, pero fue una primera muestra de la compañía sin miedo con el hombre que al final habría de ser la suya. Al cabo de un rato, Colmillo Blanco oyó ruidos extraños que se acercaban. Fue rápido en su clasificación, porque los reconoció al instante como ruidos de animales hombres. Unos minutos después llegó el resto de la tribu, desplegada en fila de marcha. Había más hombres y muchas mujeres y niños, 40 almas en total, todos cargados con el pesado equipaje de campamento. También había muchos perros, y estos, a excepción de los cachorros a medio crecer, iban igualmente cargados con equipo de campamento. A la espalda, en bolsas que se les ajustaban firmemente por debajo, los perros cargaban de 9 a 14 kilos. Colmillo Blanco nunca había visto perros, pero al verlos sintió que eran de su misma especie, solo que de algún modo diferentes. Pero ellos mostraron poca diferencia con el lobo cuando descubrieron al cachorro y a su madre. Hubo una embestida.
Colmillo Blanco se erizó, gruñó y mordió frente a la oleada de perros que se abalanzaba con las fauces abiertas, y se fue al suelo, sintiendo los tajos de los dientes en su cuerpo, él mismo mordiendo y desgarrando las patas y los vientres que tenía encima. Se armó un gran alboroto. Podía oír los gruñidos de Quiche mientras luchaba por él, y podía oír los gritos de los animales hombres, el sonido de garrotes golpeando cuerpos y los aullidos de dolor de los perros golpeados. Solo unos segundos transcurrieron antes de que estuviese de nuevo en pie. Ahora podía ver a los animales hombres ahuyentando a los perros con garrotes y piedras, defendiéndolo, salvándolo de los dientes salvajes de los de su especie, que de algún modo no era su especie, y aunque no había en su cerebro razón para una concepción clara de algo tan abstracto como la justicia, sin embargo, a su manera sentía la justicia de los animales hombres y los reconoció por lo que eran, hacedores de leyes y ejecutores de leyes. También apreció el poder con que administraban la ley. A diferencia de cualquier animal que hubiera encontrado jamás, no mordían ni arañaban. Reforzaban su fuerza viva con el poder de las cosas muertas. Las cosas muertas obedecían sus órdenes. Así, palos y piedras, dirigidos por aquellas extrañas criaturas, saltaban por el aire como cosas vivas, infligiendo graves daños a los perros. Aquello era para su mente un poder insólito, un poder inconcebible y sobrenatural, un poder que era divino. Colmillo Blanco, por su propia naturaleza, nunca podría saber nada de dioses. A lo sumo podría conocer solo cosas que estaban más allá del conocimiento. Pero el asombro y el sobrecogimiento que sentía por aquellos animales hombres se parecían a lo que sería el asombro y el sobrecogimiento de un hombre ante la visión de alguna criatura celestial que en la cima de una montaña lanzara rayos con ambas manos sobre un mundo atónito. El último perro había sido ahuyentado. El tumulto se apagó, y Colmillo Blanco se lamió las heridas y, metido sobre aquello, su primera experiencia de la crueldad de la jauría y su introducción en ella. Nunca había soñado que los de su especie fueran más que Tuerto, su madre y él. Habían constituido una especie aparte, y ahora de golpe había descubierto a muchas más criaturas aparentemente de su misma especie. Y había un resentimiento subconsciente de que los de su especie a primera vista se hubieran abalanzado sobre él e intentado destruirlo. Del mismo modo resentía que su madre estuviera atada con un palo, aunque lo hicieran los superiores animales hombres. Sabía a trampa, a cautiverio, pero de la trampa y del cautiverio no sabía nada. La libertad de ir y venir y tumbarse a voluntad había sido su patrimonio, y aquí se lo estaban conculcando. Los movimientos de su madre estaban restringidos a la longitud de un palo, y por la longitud de ese mismo palo estaba él restringido, pues aún no había superado la necesidad del costado de su madre. No le gustaba. Tampoco le gustó cuando los animales hombres se levantaron y prosiguieron su marcha, porque un diminuto animal hombre cogió el otro extremo del palo y condujo a Quiche cautiva detrás de él, y detrás de Quiche seguía Colmillo Blanco, enormemente perturbado e inquieto por esta nueva aventura en la que se había embarcado. Descendieron por el valle del arroyo, mucho más allá de las más lejanas excursiones de Colmillo Blanco, hasta que llegaron al final del valle, donde el arroyo desembocaba en el río Mackenzie. Allí, donde había canoas guardadas sobre postes altos en el aire, y donde se levantaban bastidores para secar el pescado,
montaron campamento, y Colmillo Blanco contempló la escena con ojos de asombro. La superioridad de aquellos animales hombres aumentaba a cada momento. Estaba su dominio sobre todos aquellos perros de colmillos afilados. Aquello emanaba poder, pero más grande aún para el lobezno era su dominio sobre las cosas no vivas, su capacidad de comunicar movimiento a las cosas inmóviles, su capacidad de cambiar la faz misma del mundo. Fue esto último lo que lo afectó especialmente. La elevación de armazones de postes le llamó atención. Aunque esto en sí no era tan notable, siendo obra de las mismas criaturas que lanzaban palos y piedras a grandes distancias. Pero cuando los armazones de postes se convirtieron en tipis, al ser cubiertas con telas y pieles, Colmillo Blanco quedó asombrado. Era su masa colosal lo que le impresionaba. Se alzaban a su alrededor por todas partes como una forma de vida monstruosa y de crecimiento rápido. Ocupaban casi toda la circunferencia de su campo de visión. Les tenía miedo. Se cernían ominosas sobre él, y cuando la brisa agitaba sus enormes movimientos, se agazapaba de miedo, manteniendo los ojos vigilantes sobre ellas, preparado para saltar y huir si intentaban precipitarse sobre él. Pero al poco tiempo su miedo a los tipis pasó. Vio a las mujeres y los niños entrando y saliendo de ellos sin daño, y vio a los perros intentando a menudo colarse en ellos y siendo expulsados con palabras ásperas y pedradas. Pasado un rato se alejó del lado de Quiche y se arrastró cautelosamente hacia la pared del tipi más cercano. Era la curiosidad del crecimiento lo que lo empujaba, la necesidad de aprender, vivir y hacer que trae la experiencia. Los últimos centímetros hasta la pared del tipi fueron recorridos con dolorosa lentitud y precaución. Los acontecimientos del día lo habían preparado para que lo desconocido se manifestara de los modos más estupendos y impensables. Al fin su hocico tocó la lona. Esperó. No pasó nada. Entonces olfateó aquella tela extraña, saturada del olor humano. Le hincó los dientes y tiró suavemente. No pasó nada, aunque las partes adyacentes del tipi se movieron. Tiró con más fuerza. Hubo un movimiento mayor. Aquello era delicioso. Tiró aún con más fuerza y repetidamente, hasta que todo el tipi se agitaba. Entonces el grito agudo de una mujer india desde dentro lo mandó corriendo de vuelta junto a Quiche. Pero después de aquello ya no tuvo miedo de las masas amenazantes de los tipis. Un momento después ya se alejaba de nuevo de su madre. El palo de ella estaba atado a una estaca en el suelo y no podía seguirlo. Un cachorro a medio crecer, algo más grande y mayor que él, se acercó despacio, con una importancia ostentosa y belicosa. El nombre del cachorro, como Colmillo Blanco oiría que lo llamaban después, era Hocico. Tenía experiencia en peleas de cachorros y era ya algo así como un matón. Hocico era de la misma especie que Colmillo Blanco, y al ser solo un cachorro no parecía peligroso, así que Colmillo Blanco se dispuso a recibirlo con espíritu amistoso. Pero cuando el andar del extraño se volvió rígido y los labios se le retrajeron de los dientes, Colmillo Blanco se puso rígido también y respondió enseñando los dientes. Se rodearon a medidas el uno al otro, tentativamente gruñendo y erizados. Aquello duró varios minutos y Colmillo Blanco empezaba a disfrutarlo como una especie de juego. Pero de pronto, con una rapidez notable,
Hocico saltó hacia él, le atestó un mordisco desgarrador y saltó hacia atrás. El mordisco había alcanzado el hombro herido por el lince, que seguía dolorido en lo profundo, cerca del hueso. La sorpresa y el dolor le arrancaron un alarido, pero al momento siguiente, en un arrebato de ira, se lanzó sobre Hocico y lo mordió con saña. Pero Hocico había vivido toda su vida en el campamento y había participado en muchas peleas de cachorros. 3, 4, media docena de veces. Sus pequeños dientes afilados acertaron el recién llegado, hasta que Colmillo Blanco, aullando sin vergüenza, huyó a la protección de su madre. Fue la primera de las muchas peleas que tendría con Hocico, porque fueron enemigos desde el principio, nacidos para hacerlo, con naturalezas destinadas a chocar perpetuamente. Quiche lamió a Colmillo Blanco con su lengua calmante y intentó convencerlo de que se quedara a su lado, pero la curiosidad le podía, y unos minutos después se aventuraba de nuevo en una nueva exploración. Se encontró con uno de los animales hombres, Castor Gris, que estaba en cuclillas haciendo algo con palos y musgo seco extendidos ante él en el suelo. Colmillo Blanco se le acercó y observó. Castor Gris hacía ruidos con la boca, que Colmillo Blanco interpretó como no hostiles, así que se acercó más. Mujeres y niños traían más palos y ramas a Castor Gris. Era evidentemente un asunto de importancia. Colmillo Blanco se acercó hasta tocar la rodilla de Castor Gris. Tal era su curiosidad. Olvidado ya de que aquel era un terrible animal hombre. De pronto vio una cosa extraña, como niebla que empezaba a alzarse de los palos y el musgo bajo las manos de Castor Gris. Después, entre los propios palos apareció una cosa viva, retorciéndose y girando, de un color como el del sol en el cielo. Colmillo Blanco no sabía nada del fuego. Lo atraía como la luz en la boca de la cueva lo había atraído en los primeros días de cachorro. Se arrastró los pocos pasos hasta la llama. Oyó la risita de Castor Gris por encima de él y supo que el sonido no era hostil. Entonces su nariz tocó la llama y al mismo instante su lengüecita se asomó hacia ella. Durante un momento quedó paralizado. Lo desconocido al acecho en medio de los palos y el musgo le había atrapado ferozmente la nariz. Retrocedió a trompicones, estallando en una explosión atónita de alaridos. Al oír el sonido, Quiche saltó gruñendo hasta el extremo de su palo y allí se enfureció terriblemente por no poder acudir en su ayuda. Pero Castor Gris se rió a carcajadas y se golpeó los muslos, y contó lo sucedido a todo el campamento, hasta que todos se reían estrepitosamente. Pero Colmillo Blanco, sentado sobre los cuartos traseros, aullaba y aullaba, una figurita desolada y lastimera en medio de los animales hombres. Era el peor dolor que había conocido. Tanto la nariz como la lengua habían sido quemadas por la cosa viva del color del sol que había crecido bajo las manos de Castor Gris. Lloró y lloró interminablemente, y cada nuevo gemido era recibido con estallidos de risa por parte de los animales hombres. Intentó calmarse la nariz con la lengua, pero la lengua también estaba quemada, y los dos dolores juntos producían un dolor mayor, con lo cual lloró más desesperadamente que nunca. Y entonces le vino la vergüenza. Conocía la risa y su significado. No nos es dado saber cómo algunos animales conocen la risa y saben cuándo se están riendo de ellos.
pero fue de ese mismo modo como Colmillo Blanco lo supo, y sintió vergüenza de que los animales hombres se rieran de él. Se dio la vuelta y huyó, no del dolor del fuego, sino de la risa, que se hundía aún más profundo y hería en el espíritu. Y huyó junto a Quiche, que se debatía furiosa al extremo de su palo como un animal enloquecido. Junto a Quiche, la única criatura del mundo que no se reía de él. Cayó el crepúsculo y llegó la noche, y Colmillo Blanco yacía junto a su madre. La nariz y la lengua aún le dolían, pero lo tenía perplejo una aflicción mayor. Sentía nostalgia, sentía un vacío en su interior, una necesidad del silencio y la quietud del arroyo y de la cueva en el acantilado. La vida se había vuelto demasiado populosa. Había tantos animales hombres, mujeres y niños, todos haciendo ruido y molestando. Y estaban los perros, siempre riñendo y peleándose, estallando en alborotos y creando confusiones. La sosegada soledad de la única vida que había conocido se había esfumado. Aquí el aire mismo palpitaba de vida, zumbaba y bullía sin cesar, continuamente cambiando de intensidad y variando bruscamente de tono, golpeaba sus nervios y sus sentidos, lo ponía nervioso y inquieto, y lo angustiaba con una perpetua inminencia de acontecimiento. Observaba a los animales hombres ir y venir y moverse por el campamento, de un modo que se parecía remotamente a cómo los hombres contemplan a los dioses que crean. Así contemplaba Colmillo Blanco a los animales hombres ante él. Eran criaturas superiores, en verdad dioses. Para su tenue comprensión eran tan hacedores de prodigios como los dioses lo son para los hombres. Eran criaturas de dominio, poseedoras de toda clase de potencias desconocidas e imposibles, señores de lo vivo y de lo no vivo, haciendo obedecer a lo que se movía, impartiendo movimiento a lo que no se movía, y haciendo crecer vida del color del sol y que mordía, del musgo muerto y de la madera. Eran hacedores de fuego, eran dioses.